En segundo lugar con 20%, Toledo arriba con 30%, Keiko Fujimori con 18% en tercer lugar. Básicamente los números que las tres encuestadoras ofrecen en este último sondeo son sustancialmente los mismos. ¿Qué podría hacernos pensar esto? ¿Que ya la campaña se ha definido? ¿Que ya tenemos a los actores clave de una eventual segunda vuelta? ¿Cuál es el papel de cada candidato? Fernando Tuesta Soldevilla, del Instituto de Opinión Pública de la Católica, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para comentar su encuesta y las otras encuestas, la participación, el comportamiento de los candidatos. Fernando, buenos días. Gracias por venir. Buenos días, Jaime. ¿Qué está pasando en base a estos números? ¿Ya tenemos eventualmente a un actor de la segunda vuelta que podría ser Toledo? ¿Le falta complementar uno? ¿Ya está todo dicho? No está todo dicho, pero a 2 meses de las elecciones, obviamente tener estos porcentajes de intención de voto sí te permite estar en ventaja en relación al resto. Y en ese sentido, Toledo ha tenido un crecimiento que, como tú has manifestado, se muestra en todos los sondeos aparecidos últimamente. Y entonces parece ser que la disputa está en quién compite con Toledo en una segunda vuelta. Y entonces acá hay una suerte de campaña en 3 bandas, porque no se trata solamente de pasar a la segunda vuelta, sino en qué condiciones pasas a la segunda vuelta. Entonces ahí los diseñadores de campaña tienen que ser muy cuidadosos, muy inteligentes en las estrategias, porque tú puedes pasar una segunda vuelta y no generar adhesiones para la segunda. Por eso nuevamente no es solo pasar, sino cómo pasar. Y en este caso Toledo evidentemente aparece mejor, pero creo que su campaña va a tener que estructurar de tal manera que pensando en la segunda vuelta puede generar adhesión de los terceros. Y en ese sentido, ciertamente en las simulaciones de segunda vuelta, a él le convendría ahora enfrentarse más a Keiko Fujimori que a Castañeda. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori tiene, ya se ha dicho innumerables veces, un núcleo duro, pero a su vez también tiene un núcleo mucho más amplio y también sumamente duro de resistencia. En cambio, Castañeda no tanto, si bien es cierto ha crecido. Castañeda en este momento está en un momento clave en su campaña, porque o frena el descenso o realmente se desbarranca, pero está allí. Yo no diría que porque ha descendido está descartado. ¿Qué te parece si analizamos uno por uno, claro, de abajo hacia arriba? ¿Cómo no? A Pedro Pablo Kuczynski. En tu encuesta le das 3,6, 3,7. A los otros sondeos le dan 5 puntos, son un poco más generosos, 4 le da CPI. Pero básicamente estamos hablando de una intención de voto pues bastante alicaída. Y es el que ha dicho que quiere quiere pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que investigue las encuestadoras porque para él hay una manipulación. Es evidente que es la palabra de quien está más abajo. ¿Tiene posibilidades PPK? ¿Cómo ves a PPK? Habría que, sin embargo, decir a los televidentes lo siguiente. A los 3 días de publicado un sondeo, se tiene que entregar toda la información, incluida base de datos, al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una unidad especializada. El candidato Pedro Pablo Kuczynski puede solicitar esa información de todos los sondeos publicados y se lo tienen que entregar. ¿Ustedes entregan al Jurado Todos tienen Nacional que entregar, si no, además toda la base de datos? La base de datos correspondiente, obviamente, a esta encuesta. Claro. Y en 3 días, además. Y porque muchas veces se dice de investigar, supervisar. Acá hay un reglamento sumamente exigente. Y los candidatos tienen todo el derecho de solicitar la información, ellos mismos hacer sus propias pruebas, sus corridas, y emitir sus propios juicios. Lo que pasa es que la relación entre sondeos y políticos es una simple relación de amor y odio. Si los resultados te favorecen, te callas o te basas en ellos para decir cosas a favor tuyo. O los tomas con mucha humildad. Claro. Sí, lo tomas con mucha humildad. Y quienes no les favorece, critican, dicen que hay manipulación. Esto es creído a su vez por un sector de los electores que siguen al candidato, que creen
que están más de lo que los sondeos señalan. Si tú tienes, nosotros hemos publicado incluso para ayudar a la información, todos los sondeos de octubre ahora de todas las empresas e instituciones, en este caso universitarias, que hacen sondeos. Entonces, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, acá no una elección no es un concurso de méritos. Siempre han habido buenos candidatos, unos mejor que otros. Si tú pones a ver su CV, es otra cosa. Una cosa es eso y otra cosa es una campaña electoral. Hay buenos candidatos que nunca han logrado ser presidentes. Y se ha dicho, recuerdo Manuel Dornelas decía de un presidente, un buen candidato, un mal presidente. No hay una correlación. Entonces los electores tienen que tener eso claro. También, por cierto, a los periodistas. PPK es un buen candidato, ¿crees? Pero ahora, ¿qué cosa? No califica claro, es que el tema es, no es las calidades personales ni profesionales. Él ha intentado, por ejemplo, aparecer más popular, bajo la idea que le habrían dicho quizás sus diseñadores de campaña, lo parece muy alejado y entonces tiene que ser más cercano a la gente. Criollón. Claro, como le han dicho, ¿no? En realidad es un cholo con cara de gringo, le ha dicho Máximo San Román. Sí. El tema entonces no es solo lo que tú haces en una campaña, sino las posibilidades de generar adhesiones de aquellos que pueden estar indecisos, de aquellos que están señalando que podrían votar por terceros, pero además que se abra esa posibilidad. Y entonces, acá hay 3 candidatos: Toledo, Keiko Fujimori, Castañeda, 4, Humala, que en realidad vienen corriendo de hace año y medio, 2 años. Todos sabíamos que ellos iban a ser candidatos y se preparaban para esta campaña y hacían de alguna manera campaña inoficial. PPK no, es, digamos, el último en llegar a esta ¿Ha querido jugar a ser el outsider? Pero yo creo que necesitaba además generar, no creo que eso de manera tan consciente, pero necesitaba pues llegar a un acuerdo. O sea, esta alianza de él es una alianza que ha tenido que labrar no sin dificultad. Lo que quiero decir es que tiene un pequeño sector de gente que se adhiere a él, pero que no puede abrir porque el espacio no está abierto, el espacio está ocupado. No tiene nada que ver con las calidades personales de PPK. Tiene que ver, en realidad, con que esa torta está repartida ahora con candidatos que han hecho campaña, que están posicionados, que incluso son más conocidos que él. 1 de cada 5 peruanos dicen no conocer a Pedro Pablo Kuczynski. Pero también crea su candidatura una sensación de ganador que al final no lo es. No de ganador, sino de crecimiento. Porque está muy concentrado en Lima, en los sectores AB, en los sectores urbanos, Lima es costa su plaza, y norte. ¿no? Lima es su plaza. Claro, dentro de eso, en Lima para nosotros está alrededor de 7, 8. He visto datum 9. O sea, está pero en el resto del país es entre poco conocido y menos generar adhesión. Entonces es un problema para él. Tiene grandes dificultades, pese al apoyo del PPC Lima, del partido de Acuña en el norte, pero sigue siendo urbano, básicamente limeño, sectores AB, que además, al generar comunicación entre ellos, creen que PPK tiene más. Cuando entonces, me enfrentan describes a PPK, me da la impresión que describieras a Lourdes Flores. ¿Tienen un parecido? Tú sabes que el PPC de los 80 era más parecido a este. Lourdes Flores logró, al contrario, hacer del PPC o tener a través del PPC una votación incluso nacional y no solamente limeña. Pero esta vez, de nuevo, se han reducido a los muros de Lima. Y ese es un problema, obviamente, para cualquier candidatura presidencial. Vamos ahora a Ollanta, el cuarto. Ollanta, más bien, lo que he visto es que nada, es flat, no se mueve. Parece que es estático entre 11, 10, no sale de ahí. ¿No saldrá de ahí? Hay 2 candidatos que tienen núcleos duros, Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Pero Keiko casi el doble de Ollanta Humala. Y efectivamente no pierden, pero tampoco crecen.
ambos. Pero tienen esos núcleos duros. El problema de Ollantaytamala, que está lejos de ser el candidato del 2006. El radical. Yo diría que incluso, ¿sabes? El discurso de ahora es más radical que el 2006. El grupo que lo rodea, su lista parlamentaria, es mejor del 2006, pero ahora tiene menos adhesión que el 2006, porque no es suficiente eso, sino lo que él transmitía. ¿Qué transmitía en el 2006? Esa suerte de radicalismo, pero asociado a una figura novedosa, a una figura fresca en su momento, que finalmente tampoco era conocido por el electorado. Y más pegada a Chávez. Sí, pero ahora ya no está pegada a Chávez. No, para nada, claro que no está pegada a Chávez, pero no creo que por estar pegada a Chávez le generó mayor adhesión, al contrario, creo que fue uno de sus problemas en determinados sectores. Lo que quiero decir es que a lo largo de estos 5 años, él ya es un conocido. Él no es un antisistema, él es un sistema más allá de lo que pueda decir y hacer. Y como tal, la gente lo ha valorado a lo largo del tiempo. Ollantaytamala no ha recuperado esa adhesión que tenía en el año 2006, que llegó a tener 1/3 en primera vuelta. Sí. En ningún sondeo, no de ahora, hace un año y un poco más, él mantiene un porcentaje que evidentemente está lejano a pelear pues su paso a la segunda vuelta. ¿Sus congresistas le hacen alguna sombra? ¿Crees que eso ha influido también? Porque varios de sus congresistas han tenido pues escándalos políticos, sí, claro. corrupción, Sí, ¿no? sí. Entonces pero, son parte del sistema. Claro, obviamente la actuación gris, por decir lo mismo, de su bancada, no ha ayudado. Para empezar, él entró pues con UPP, 44 congresistas, y terminó, bueno, al día siguiente se dividió, se le fue el primer vicepresidente, ya sabemos un poco la historia, no han habido destacados congresistas, esa lista de congresistas no ayudó a configurar, digamos, un planteamiento, si quieres, de izquierda, mucho más coherente, ni mucho menos. Pero, digamos, para los fines de una elección presidencial, él está muy lejos. Tendría que superar a Keiko Fujimori y a Castañeda. Ahora, siempre se ha dicho que, ya parece esto un mito, en provincias y en zonas rurales él estaría más fuerte. Pero en todos los sondeos, y en el nuestro, en realidad la única candidata que tiene una proporción mayor en zona rural que urbana es Keiko Fujimori, en proporciones de un diferencial bastante alto. Entonces, ahí sí, cuidado, porque podemos tener, si es que hay una competencia muy ajustada por el segundo lugar, obviamente los sondeos llegan con mayor dificultad en zona rural, aquí en todas partes. Entonces ahí la diferencia puede ser favorable a ella, pero por eso, nuevamente regresando al tema de Ollantaytamala, vemos Ollantaytamala, se ve difícil, que pueda levantar, difícil, ¿no? pero además difícil que pueda levantar, porque el elector, si bien es cierto, se adhiere a un candidato, puede abandonarlo sobre la base del voto útil. O sea, que voy a votar por alguien que va a perder, dirá, quiero ver entre quién pasa segunda vuelta, quizá el primero. Hay un sector que vota así, estratégicamente, no ahora, conforme se acerca la elección, sí. Luis Castañeda, que básicamente en el sondeo de la Católica está en tercer lugar, ahora en el de CPI en segundo, pero está bastante ajustado a su siguiente competidora, que es Keiko Fujimori. Pero Luis Castañeda, su comportamiento más bien ha ido hacia abajo, su comportamiento, la intención de voto, la percepción del electorado frente a Luis Castañeda, más bien va decreciendo. ¿Cómo se llama eso? ¿Mala estrategia? ¿JJ Rendón? ¿Comunicore? ¿Qué le pasa a Castañeda? Quizá un poco de todo, porque ¿cuándo empieza a decrecer Castañeda? Castañeda era el candidato mejor posicionado, hasta cuando dejó la alcaldía de Lima. Porque es cierto aquello que se dice, las obras hablaban por él, pero en Lima, y él era alcalde de Lima, y tenía una gran aprobación. No le hacían daño estas denuncias en Lima. Termina con una aprobación del 70, cercano al 80%. Se fue por todo lo alto. Se fue por todo lo alto, en octubre. Sin embargo, cuando realmente empieza la campaña, empieza a decrecer.
Porque a nivel nacional, el triunfo limeño no lo es necesariamente en las provincias. El antilimeñismo siempre ha sido fuerte, a tal punto que ningún alcalde elegido ha sido presidente a su vez elegido. Hay una resistencia. Claro está que Castañeda, con este dato, ha querido mostrar que él, si bien es cierto, ha gobernado bien Lima, él finalmente es un chiclayano. Entonces, además, su estrategia se basaba efectivamente en la obra, pero en las provincias, a diferencia de Lima, donde las obras hablan, es decir, la gente ve, de alguna manera usa, ¿no?, toca, en provincias, ¿qué? Ya las obras no hablan. Él tiene que hablar, tiene que comunicar, y la comunicación sabemos que no es solamente oral. ¿Qué transmites? Y ahí entiendo que los estrategas han querido hacerlo de una manera tal que hoy no ha sido exitosa. Si tomamos un tramo de 3-4 meses. Esto no quiere decir que Castañeda está descartado. CPI obviamente dentro de los márgenes de error aparece como segundo, pero lo que no cabe la menor duda es que ha descendido. ¿Cómo hacer para frenarlo? Tiene que ver sus asesores. El mismo de Castañeda campaña. ha dicho que va a replantear la campaña. Claro, tiene que replantear la campaña, porque hay dos aspectos que tiene que frenar. No solamente su caída de intención de voto, porque es un punto de la mirada que hay que hacer del conjunto, sino lo segundo, que ha dejado de ser el preferido de la gente como imagen de ganador. Cuando se hace la pregunta, ¿quién cree usted que ganará? Para nosotros este mes ya se quebró a favor de Toledo. Y ese es muy importante para un enfrentamiento, sobre todo de segunda vuelta. Y lo segundo, ha crecido en él esta respuesta importante también para evaluar en su conjunto. Cuando se dice, de ninguna manera votaría por, él lo tenía muy bajo a lo largo del 2010. En estos meses del año ha crecido. ¿Tienes alguna explicación? No, es que uno, él inicialmente era primero, al que es primero todo el mundo lo ataca. Lo atacaron y él responde de la manera que no convence. Pero además no genera adhesión en provincias. Tú ves un mapa de la geografía electoral de su intención de voto, nuevamente también Lima, el norte, la costa, pero el centro, el sur, el oriente, que obviamente también cuenta, digamos, no tiene la misma adhesión. Pero y además Lima. Mira qué curioso, Lima, porque él tiene planteamientos, escojo dos al azar, tiene planteamientos que más bien intentan conectarlo con el interior, con las regiones, la carretera de los Andes, se va al BRAE, se va a Ayacucho, hace sus programas Lucho Escucha, se olvida de Lima prácticamente, pero no prende en el interior. Pero mira, no prende en el interior y Lima lo ha perdido con Toledo. Casi todas coinciden en que su gran bastión lo ha perdido con Toledo. Definitivamente lo tiene que replantear. O sea, las encuestas que han aparecido, incluso la de CPI, no pueden tranquilizar a Castañeda, muy por el contrario. Ahora, el tema es cómo se plantea la estrategia. ¿Golpeando a Toledo para que baje o de acá en 2 meses competir abiertamente con Keiko Fujimori? O, y ese es el punto, o la forma como te diriges al elector. Yo creo que uno de los grandes problemas de los candidatos es que se dirigen las campañas entre ellos. A la gente le interesa poco. Es cómo te diriges al elector. Y ahí es donde también tiene dificultades. Keiko Fujimori, subimos al segundo lugar. Keiko Fujimori más bien muestra un comportamiento estadísticamente interesante. Y parece ser la que va, con la fotografía del momento, la que va a disputar la segunda vuelta con eventualmente Alejandro Toledo. ¿Esto puede ser así? Sí, claro, está dentro de las probabilidades. Yo creo que ninguna, Toledo, Keiko, Toledo, Castañeda, no pueden ser de ninguna manera descartados uno por el otro. Bueno, ese 20% que parece inamovible es pues el núcleo duro fujimorista, ¿no? Es el que no va a cambiar de posición. Ese que difícilmente, además, tú le puedes preguntar si es que algo pasar en la campaña y ellos te dicen, no, o sea, tiene un voto decidido, núcleo duro. El problema es que el núcleo duro casi abarca el conjunto de la intención de voto.
Entonces tienes pocos que dudan, pero también difícil atrae nuevas adhesiones. Claro que le falta 2 meses, estamos hablando. Pero, por ejemplo, Pero se su ha gran discutido reto, mucho. Fernando, es vencer justamente lo que tú dices, el núcleo duro. ¿Cómo hacer para captar por lo menos un 10%, siendo optimista, Pero máximo, ¿no? ¿cómo llegas del a la electorado? segunda vuelta? Porque mira, imaginemos que ese hubiera sido el resultado estamos 9 de abril, y Keiko aparece segundo. Aparece pues mal posicionada en segundo, porque cae Castañeda. No es porque ella crece, sino porque cae Castañeda y queda segundo. Pero además, digo, ¿cómo queda segundo? Con una gran resistencia. Después de Ollanta Humala, ella es la segunda candidata con el antivoto, llaman algunos, con la resistencia de voto. Respuestas a la pregunta, de ninguna manera votaría por, ella lo tiene alto, segundo más alto. Ir con ese peso de piedra a una segunda vuelta es ir a perder, definitivamente. Ellos también tienen que repensar obviamente su campaña. Definitivamente lo que para Keiko arrastra inevitablemente es el peso de la gestión de su padre. No, bueno, lo ¿Lo que es para tus encuestados? No, pero hay 2 cosas. Ese 20% de fujimorismo es el padre. Esos son los que creen que Fujimori es inocente. Es inocente, que hizo la mejor presidencia, en fin. Ese es el núcleo que va a votar sí o sí. Pero digamos, el aporte de ella como candidata todavía no se ve. O sea, ¿qué le aporta? ¿Cuál es el valor agregado de Keiko Fujimori? Porque aparece como ella ser simplemente una suerte de correa de transmisión del padre, ¿no? Y un poco como que los datos de la realidad abonaran a favor de esta idea. Sobre la lista, sobre la estrategia. Es como si el padre escribiera el libreto y ella lo aplicara. Pero esto no se dice solamente en los medios, incluso trasciende a través de los propios miembros. Claro, ergo, eso pesa más en ese núcleo duro y no puede levantar. Pero le claro, hace difícil levantar, ¿no? Claro, el núcleo duro te dice, sí, claro, porque Claro. él es el líder. Sí. ¿No? Al contrario, está bien que así sea. Pero no le ayuda a resto captar no. más. Pero el resto no lo piensa Claro. así, ¿no? Pero además, mucho se ha discutido sobre esta lista parlamentaria, que en principio tenía como propósito traer nueva gente, digamos, limpiar, ¿no?, de aquellos fujimoristas, sobre todo, digamos, que estuvieron en el lado oscuro de la década del 90. Entonces lo presentaron como novedad y de repente comenzaron a aparecer o salir de las cortinas evidencias que han tenido que retirar a varios candidatos. Entonces eso también obviamente daña, porque algo así como abona, sí, pues esta es la lista que está comprometida con temas de corrupción de la década del 90. ¿Y en ella es más sensible cualquier caso, crees tú, de este tipo? Por ejemplo, que aparezca el guardaespaldas de Montesinos. Totalmente. Diga a la gente, esos que por ahí pueden estar pensando y que con lo cual se puede sumar a Fujimori, digan, pero si son los fujimoristas. ¿Eso es lo que puede pasar? Es algo así como nada ha cambiado pese a que quieren aparecer como tal, ¿no? Digamos, eso fraseado en un sector del electorado, en ese núcleo duro también más amplio de antifujimorismo. Ahora vamos con el primero, Alejandro Toledo. Alejandro Toledo indiscutiblemente tiene ya el tercio de la intención de voto de acuerdo a todos los sondeos. A él se le estuvo pidiendo durante 2 semanas ininterrumpidamente, día a día salían los candidatos a pedirle examen toxicológico. Parece ser, porque justo ha pasado, los sondeos se han hecho en ese momento, fresco, parece además ser que eso lo ha colocado en la figura de víctima. ¿Ha pasado eso? Un poco de eso. 2, el tema con Alejandro Toledo es que él es un candidato que ha sido presidente y que la gente lo conoce. Por lo tanto, conoce sus virtudes, conoce sus defectos y algo así como lo que se dice de él ya se dijo. Entonces la gente que vota o dice que va a votar, esto no le hace. Van a salir probablemente o van a sacar del baúl de recuerdos muchas otras cosas. Entonces el tema para los estrategas es, ¿eso daña a Toledo? Las evidencias parece que no. Tú mismo lo has dicho. Se ha aplicado el trabajo de campo de casi de datos, CPI, nosotros ha sido en el momento
Más duro. Más duro. Cuando sus cabellos eran los más codiciados. Así es. Y el brazo que tenía que Sí. estirarlo para que le saquen un poco una muestra. Y sin embargo no le hace. Y no le hace como muchas cosas no le hicieron antes. Ahora, uno puede decir, pero oigan, pero esos son temas importantes. Sí, pues, son temas importantes para ese electorado que también en un porcentaje alto no vota por él, o no dice que no va a votar por él. A esa parte del electorado. Pero al electorado que dice que va a votar por él y aquel núcleo que podría votar por él, hasta ahora, esos temas no tienen un nivel de impacto negativo para él. Y que un día diga, me hago el examen, y que a las horas siguientes diga, no me hago el examen. Campaña en contra, ¿no? Ese Toledo dubitativo, dual. Cambiante y todo. Sí, pero es que, nuevamente, yo creo que el elector no piensa en un candidato ideal. Y del menú tú tienes que tienen fortalezas y debilidades todos. El tema es, teniendo eso y conociendo a la gente, lo coloca como en la parte de la balanza, que es más importante que lo otro, parece ser, y esto ratifica